y un tema muy importante porque el gobierno en las últimas horas expidió lo que es el nuevo protocolo que fija reglas para el uso de la fuerza durante las protestas pacíficas, señala el gobierno. Les doy la bienvenida a nuestros invitados. Muy buenas tardes. Bueno, vamos con el Iván. Iván, lo bueno, lo malo y lo feo de este nuevo protocolo. Bueno, buenas tardes. Primero y muy corto, lo bueno, yo diría que en este punto todo, casi todo, es decir, que por fin nos hayamos dado la tarea de formalizar una serie de medidas que se venían tomando de manera, digamos, desordenada, poco centralizada y poco coordinada, siempre será bueno. Lo malo y lo feo, realmente por ahora, hasta que no lo pongamos en práctica y no veamos la realidad de cómo estas letras podemos manifestarlas en nuestras calles durante las manifestaciones, pues realmente criticarlo yo no le encuentro ningún sentido. Por el contrario, tiene una cantidad de elementos muy positivos que de nuevo serán tan positivos o se convertirán en negativos solamente cuando veamos la habilidad que tengamos nosotros como ciudadanos y las autoridades como autoridades para emplearlos en la vida real de nuestras manifestaciones. Claro, yo quisiera ahora preguntarle a Óscar Ibáñez, que como señalaba Camilo, es abogado en la parte disciplinaria del capitán Cubillos, que estuvo involucrado en el caso de Dylan. Pues, ¿qué pensar, Óscar, sobre este protocolo que acaba de emitir el gobierno? La parte buena es que pues este fue un proceso, un documento que culminó bajo la dirección y la orientación de la parte jurídica de la presidencia, que contó con toda la prestancia y colaboración de la policía para su elaboración, demostrando una vez más que no se trata nunca de atropellar derechos, sino de garantizar justamente los bienes jurídicos que están a cargo de un ente como es la policía. Lo malo, que yo creo que la ciudadanía en general, y me incluyo en ella, que muchas veces nos hemos visto afectados no por la violencia pacífica, porque esa no está aquí en discusión ni debería estarlo jamás. Yo creo que el problema acá siempre serán los ciudadanos de a pie, los comerciantes, los industriales. Ser violento no significa nada dentro de la vida democrática, porque no atañe a la defensa de ningún valor o bien que represente a la sociedad en general. Y lo feo es que yo creo que se están incluyendo allí una serie de disposiciones que ya están contenidas en los demás ordenamientos, como el ordenamiento penal y el ordenamiento disciplinario. Eso, digamos que son mis primeras tres apreciaciones, que como siempre termina pasando, se hacen una serie de disposiciones que son redundantes con otras, y el problema práctico, y ustedes lo verán luego cuando termine por aplicarse este protocolo, es que va a terminar enfrentado con normas que son de superior jerarquía, y ahí vamos a tener un problema adicional. Iván, ¿usted coincide con lo que dice el doctor Ibáñez? Porque es que en muchas ocasiones esos protocolos quedan muy bien en el papel, pero a la hora de aplicarlos se sale de madre la situación, y vemos casos precisamente como el del capitán Cubillos. Digamos que de entrada, por supuesto, y lo manifesté en mi introducción, esto hay que verlo es sobre la vida real. Estoy de acuerdo con el doctor en que, por supuesto, hay redundancia frente a algunos temas que ya están reglamentados en otros espacios jurídicos. Sin embargo, tiene un gran valor, es porque así como existe redundancia desde el punto de vista legal, existían también una serie de vacíos desde el punto de vista de la realidad en la coordinación de las distintas autoridades en el antes, el durante y el después. Y ahí es donde especialmente el capítulo segundo de este decreto es fuerte. Volvemos habrá que ver una realidad, el capítulo tercero, las medidas concomitantes, que termina siendo como la verdadera carne. Es así que hay que verlas en la vida real, porque plantea los retos que va a tener nuestra policía, en general nuestra fuerza pública, porque incluye incluso un elemento de fuerzas militares, a la hora de poderla aplicar, porque se ve muy bien en el documento. Vamos a ver cómo es que uno puede aplicar, por darles un ejemplo, uno de los elementos que nos señalan ahí, que es el aviso del uso de la fuerza. Es muy fácil ponerlo en el papel, vamos a ver qué tan sencillo puede llegar a ser para un policial en la calle en medio de una situación como estas, que normalmente escala de un segundo para otro, y cómo eso va a poder ser posible. Hay un tema, doctor Ibáñez, y dice: frente al uso de la fuerza se advierte que será el último recurso físico para proteger la vida, pero hemos visto manifestaciones que se tornan muy rápido, digamos, violentas. ¿Qué pensar sobre ese punto? Mire, yo como lo he dicho en otras oportunidades, muchas de los mitos que se han construido en torno al funcionamiento del SMAT, particularmente hablando,
han nacido de una muy torcida interpretación de los hechos y las circunstancias que le dio en su momento la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos en relación con el caso del capitán Cubillos. Y eso finalmente, ¿en qué está desembocando en este punto? Por una mayoría muy precaria, la Sala Civil de la Corte Suprema terminó asumiendo que los policías del caso del ESMAD, que es una especialidad, no tenían capacitación en derechos humanos, pero tampoco nos dice cuál es el rasero o cuál es el comparativo. Que hay unas armas que no son letales, pero que sí son letales. Y yo lo que creo es que está desconociendo tanto la Corte, y eso pues al final del día esperemos que la Corte Constitucional tome la decisión de revisar este caso, porque este protocolo, entre otras circunstancias, va a entrar en el análisis que tenga que hacer la Corte Constitucional. Es muy importante que se establezcan unos protocolos de una actuación transparente, de una actuación que garantice a los ciudadanos de bien, que deciden que la protesta pacífica es la forma de hacer un reclamo dentro de la vía democrática. Eso es correcto. Pero lo que termina pasando acá es que hay medios de policía que se tienen que utilizar con un principio que se llama proporcionalidad de la fuerza. Y eso no lo mide nadie en ningún manual, eso lo mide es la persona que está frente a esa realidad. Le pongo este ejemplo. ¿Usted sabe cuál es el principio de proporcionalidad que pudo haber tenido el ciudadano que supuestamente en estos días se defendió de un ataque de un ladrón en el sistema de transporte público en Bogotá y con la misma arma de que era amenazado le causó la muerte aparentemente al otro ciudadano que lo estaba atracando? Eso solo se mide en el momento. Y eso tiene unos principios que están ya inscritos en los manuales de formación de la policía, no solamente en derechos humanos, sino para el uso de las armas de las que dispone o los medios de policía para hacerlo con sentido de proporcionalidad. Pero insisto, como lo mencionaron ya aquí, eso en el papel se ve muy bonito, pero lo que es real, lo que es determinante es qué va a hacer un policía cuando sienta que tiene que reaccionar si está o no amenazada la vida de él, la vida de quienes están a su alrededor o los bienes de quienes están alrededor, y tiene que medir cuál es la fuerza que se está empleando en contra de esos bienes jurídicos que él está ahí presente es para defender y proteger, y para eso se le autoriza el uso de la fuerza. Como decimos, es una situación que en el papel se ve muy fácil, toca esperar cómo ocurre con este nuevo protocolo en las manifestaciones que seguramente se van a venir, pero también a través de las redes sociales señalan, y cuando el ESMAD también actúa sin haber sido ninguna protesta violenta, es allí donde se preguntan también la ciudadanía. Al doctor Iván Díaz, gracias por estar con Semana Noticias y por ese análisis, doctor. Con mucho gusto y siempre atentos a poder discutir estos temas. Me voy solamente diciendo que al final del día, más allá de los problemas que podemos encontrarle a este protocolo, es necesario tener protocolos, es necesario tener ese tipo de herramientas, tanto para los policiales como para los ciudadanos. Doctor Ibáñez, gracias por estar en Semana Noticias. Que pase buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes, y también quisiera dejar una reflexión final, y es que los protocolos pueden ser muy importantes, pero también es muy importante el debido proceso. Y lo que uno ha percibido acá es que muchas veces hace carrera como una especie de hoguera pública en general, y eso no es conveniente en una vida democrática. Yo creo que el protocolo es muy necesario, pero también es igualmente necesario preservar y proteger el debido proceso de las personas que estén poniéndole el pecho ante una situación de grave alteración del orden público. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.